ha dispuesto y ha planteado la urgencia de un proceso de paz para Colombia hace más de 20 años. El presidente Juan Manuel Santos Calderón ya él tomó la decisión política de dialogar también con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y les puedo adelantar que no va a mezclar peras con manzanas, que no va a ser conjuntamente con las FARC. Desde sus inicios, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha tenido varios intentos para acordar la paz con 3 gobiernos diferentes, Samper, Pastrana y Uribe. Hoy se habla de una nueva esperanza de diálogo con esta guerrilla. ¿Por qué negociar con el ELN? Fue la pregunta del foro realizado en la Universidad Javeriana el pasado 29 de agosto y es el tema de hoy en Contravía. Los inicios del ELN se remontan al año de 1964, cuando una generación de jóvenes, influenciados por las corrientes de cambio social latinoamericano e inspirados en la figura del padre Camilo Torres, decidió conformar esta guerrilla. El ELN representa una corriente de pensamiento y acción política y social muy importante en la sociedad colombiana, en la medida en que recogió en su seno no solamente la gran figura de Camilo Torres Restrepo y todo lo que él representó en la sociedad colombiana y la latinoamericana a partir de los años 60. El legado académico y político de Camilo sin duda es extraordinario, pero además una corriente importante de cristianos encontraron en Camilo y su compromiso con los pobres y las transformaciones sociales que él quiso materializar al interior del ELN, un camino para practicar su cristianismo y una manera diferente de vivir su práctica religiosa, no solamente con su militancia política, sino fundamentalmente en su compromiso permanente con los pobres. El ELN, como bien lo decía León, es una estructura guevarista que tiene dificultades para poder articular todas sus frentes de guerra y es una estructura básicamente descentralizada. Me parece a mí que es una de las dificultades que tiene el ELN para poder articular un discurso que lo lleve a una mesa de negociación. Pienso como militar que se han dado cuenta que no hay otra salida que firmar un acuerdo con el gobierno y hoy día porque vamos a hacer un acuerdo con el ELN. Creo que es suficiente lo que hemos tenido en el país en guerra. Llevamos 50 años en este conflicto y ha sido muchísimo el sufrimiento que han tenido los colombianos y especialmente el país rural. ¿Por qué negociar con el ELN? ¿Por qué no han podido acabarlo por la vía militar? Esa es la razón más sencilla. ¿Y por qué? Por eso negocia el Estado. ¿Y por qué negocia o debe negociar el ELN? Porque no se ha podido tomar el poder por las armas y no se va a poder tomar el poder por las armas. Para lograr lo anterior, el ELN debe tener una agenda acotada a sus intereses y a las propuestas históricas que ha tenido, que sea posible y que deje un marco de actuación política y social para que los sectores y movimientos sean los protagonistas de los cambios. Debe mostrar no solo voluntad política, sino hechos que lo legitimen en una mesa de negociación como lo que acabamos de ver con la liberación del canadiense. Debe de tener más actuación política que militar y tomar la iniciativa. La liberación del geólogo canadiense Gernot Bobbert, secuestrado hace 7 meses, fue una respuesta a la condición impuesta por el presidente Juan Manuel Santos para empezar a dialogar. Señores arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve y Padre Francisco de Rus, superior de la comunidad jesuita de Colombia. Reciban un saludo respetuoso del Comando Central del ELN, el cual extendemos a todos los pastores de las iglesias y al pueblo de Colombia en general. Hoy ponemos en libertad
al geólogo canadiense Gernot Wober, directivo de la empresa canadiense Browells Mine Corporation, que estuvo retenido por nuestra organización desde el pasado 18 de enero del año en curso, y lo entregamos a ustedes en este acto humanitario. Esperamos que este esfuerzo contribuya a un sano intercambio y aporte por la paz de Colombia. Ejército de Liberación Nacional, ELN, liberó el miércoles al geólogo canadiense Gernot Wober, secuestrado durante 7 meses. El ELN declaró que se trata de un acto humanitario. Celebro y valoro, y al mismo tiempo hubo una manifestación del comandante del ELN reiterando su voluntad de sentarse a negociar la paz. Pienso que el presidente Santos se está jugando una carta muy importante para lograr al fin la anhelada paz de los colombianos. Si el ELN entra en un programa de negociaciones, ese hecho será muy bien recibido por todo el país. Los colombianos estaremos tranquilos si se forma la paz con el ELN, y los congresistas estamos todos dispuestos a apoyar al presidente Santos. Todos aquellos que han usado las armas para generar la violencia, es importante que se vinculen al proceso de paz. El ELN es una guerrilla muy antigua, muy radical además, le ha hecho muchísimo daño a la economía nacional en muchos aspectos. Por eso es importante, porque es que además de eso, si nosotros hacemos un acuerdo de paz con las FARC, pero que el ELN, esto queda cojo. Aquí lo que necesitamos es un acuerdo para llegar al fin del conflicto, y el fin del conflicto no se consigue organizando con uno y con otros no, es con todos que debemos de organizar. Me parece excelente. Digamos, con el ELN había un problema muy importante, y es que no hay como una unidad de mando. Entonces existe el problema de que no se han podido lograr acuerdos porque cada uno de los diferentes jefes en el último momento se niega a hacerlo. Yo estoy seguro que el gobierno, igual que en el caso del diálogo con la FARC, va a estructurar muy bien cómo va a ser el procedimiento para que ese problema de falta de unidad pues no se repita. Eso se vuelve absolutamente fundamental, y yo creo que FARC y ELN sería maravilloso para el país. Pero de nuevo, sí, hay que asegurarse que tienen una unidad y una unidad de mando, porque usted termina después llegando a un acuerdo y alguien dice, a mí no me parece, o yo no quiero, o yo me quedo por fuera, y eso no puede suceder. Pues me parece de alguna manera necesaria. Si estamos hablando de un diálogo de paz, debe ser abierto a todos los sectores, y la inclusión del ELN creo que haría parte de este proceso de paz. Por supuesto, muy necesaria, muy conveniente, y eso complementa pues y hace el cierre de los grupos insurgentes de Colombia que están en diálogos con el gobierno en representación de la sociedad colombiana. Necesitamos que el conflicto que vive el país hace más de 50 años se termine con todos los sectores de la insurgencia, para luego las Fuerzas Armadas y de Policía se dediquen al tema de la delincuencia común y se rebajen los presupuestos de guerra. La paz es un estado del alma, es un estado de la sociedad. No puede haber nadie haciéndole guerra a ese estado. El estado tiene que dialogar con todos y hacer la paz con todos. Bienvenido, si hay un acuerdo con ellos. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que el ELN tiene que tener la oportunidad de que esos diálogos empiecen a concertarse con el Ejecutivo Nacional. Nosotros somos optimistas con la paz en Colombia. Le estamos jugando a la paz en Colombia. Y bienvenido el ELN si toma la decisión de entrar en ese proceso de diálogo con el Gobierno Nacional, con el mismo Congreso y con los ciudadanos de Colombia. Todo lo que conduzca a que en Colombia tengamos menos armas me parece importante, pero las exigencias tienen que ser firmes. A mí me ha molestado un poco la asimetría
de exigencia del presidente de la República en relación con los secuestrados. Le parece que es habilitante liberar a un extranjero, pero no exige liberación de secuestrados colombianos. Yo creo que tiene que haber muestras contundentes de la voluntad de paz y tiene que haber un proceso en el que se respete el básico, elemental derecho a la vida mientras se adelantan las negociaciones. Yo no estoy de acuerdo con negociaciones que sean dilatorias, con negociaciones que terminen convertidas en instancias de fortalecimiento de actividades que luego giran contra el pueblo colombiano y que generan más muerte. Si hay una voluntad real, que se expresen hechos de paz por igual con colombianos y extranjeros y que de esa manera se puedan dar unos pasos. Y es que para analistas, académicos, exintegrantes del ELN e incluso militares que combatieron esta guerrilla, la negociación y la vía política son el único camino para poner fin a 50 años de guerra en Colombia. Se negocia porque hay guerra, se negocia porque no se ha podido acabar por la vía militar con estas fuerzas, negocian las fuerzas guerrilleras porque no han podido llegar al poder y porque en América Latina están llegando al poder por la vía democrática. Guerrilleros, como Pepe Mujica o como Dilma Rousseff. Además, porque la sociedad colombiana tiene que transitar hacia formas pacíficas de resolución de conflictos. El militarismo ha permeado no solo las prácticas sociales, políticas, sino culturales y las mentalidades. En Colombia se justifican las violencias públicas y privadas y las mujeres podemos dar testimonio de ello. De la sociedad militarizada no se escapan las insurgencias. Latinoamérica, como sabemos, fue uno de los laboratorios para las perversas políticas exclusivamente adoratrices del mercado. Y eso causó graves costos sociales a la región. Creo que las protestas sociales que estamos viviendo en Colombia son uno de los tantos efectos asociados a esto. Más allá de que esas políticas pudieran tener alguna eficacia temporal para los equilibrios macroeconómicos, pero hoy la región latinoamericana y Colombia dentro de ella me parece que tienen el desafío de avanzar en la construcción de sociedades más equitativas en lo social y lo económico y más incluyentes en lo político. Pero eso evidentemente no pasa por la vía del uso de la violencia, no pasa por la utopía de la revolución armada, eso pasa por la construcción de grandes movimientos de masas sociales y políticos y por estructurar propuestas realistas de transformaciones sociales. Hoy es la hora de negociar la terminación del conflicto armado, no para que todo siga igual, sino justamente para que en un entorno de construcción de sujetos sociales y políticos se puedan volver viables las propuestas de cambio. Hoy, como lo han dicho varios dirigentes de la región, lo más revolucionario es pactar la terminación del conflicto armado y comenzar a construir una sociedad más justa. No porque la insurgencia guerrillera esté al borde de la derrota, esa es una valoración equivocada. No es posible pretender que el país pueda pasar o pueda superar 50 años de conflicto armado negociando solo con una de las guerrillas, aunque esta sea la mayor. No es posible pensar que pueda haber paz nacional con cobertura en todo el territorio nacional si dejamos guerrillas colgadas en las montañas. No es posible pensar que pueda haber paz nacional si mantenemos focos de conflicto que legitimen la permanencia de estructuras armadas institucionales y extrainstitucionales que suponen más sacrificio, más dolor y más costos para el país y para la sociedad.
Es evidente que la paz es un anhelo nacional y para conseguirla hay que negociar. No obstante, el cómo aún está por definirse. ¿Cómo se negocia con el ELN? Es más difícil que con la FARC, creo. Porque el ELN pues, es una guerrilla más descentralizada, con más voces internas, con más dificultad para tomar decisiones. Esa es una primera dificultad. La segunda dificultad es que tiene temas quizás más duros que la SUAT. Los FARC pues tenían el tema agrario, muy importante. Pero estos tienen el tema de la minería y el petróleo. ¿Quién va a discutir la locomotora minera y petrolera con el ELN? Pero es una ambición del ELN, una guerrilla que es más chiquita pero más ambiciosa. Una mesa con el Ejército de Liberación Nacional podría ser más o menos una mesa propia, ya lo decía, creo que León, con una agenda complementaria a la de La Habana, mas no sustitutiva. Creo que en La Habana se han dado unos avances supremamente importantes, se han logrado unas discusiones de gran profundidad para poder construir un espíritu colectivo que nos permita superar el conflicto armado y embarcarnos en una nueva situación de país y de sociedad. A mí me parece que se debe negociar es cómo se va a desmovilizar el ELN y que el ELN también entienda que debe ser en un tiempo prudente, como hoy día lo está haciendo el gobierno con la FARC. No puede ser un tiempo a mediano plazo, tiene que ser un tiempo a 2 o 3 meses, ya la finalización del conflicto con el ELN, que debe de finalizar también con la entrega de las armas. Una ventaja que le veo a la negociación con el ELN es que es un grupo que no se contaminó tanto con el narcotráfico. Quizás el único reducto que tiene el ELN contaminado con el narcotráfico es el que se encuentra en el Catatumbo, el que está allá en el Conegatero. De resto, no creo que el ELN tenga una cercanía con el narcotráfico, cosa que sí sucede con la FARC. Creo que el Ejército de Liberación Nacional buscará incorporar nuevas temáticas en la agenda, en su agenda con el gobierno nacional. El Ejército de Liberación Nacional históricamente ha planteado su énfasis en 2 grandes temas que los ha venido defendiendo y ha anunciado que los defenderá también, como son el desarrollo minero energético y la participación de la sociedad, tanto en la construcción del nuevo país como en la construcción de los acuerdos que hagan posible la justicia social. Entonces va a negociar, a pedir una mesa aparte. Seguramente se juntará con la SUAT posteriormente, pero va a pedir una mesa aparte y un país aparte y unos garantes aparte. Dicen que es Uruguay, dicen que sería fabuloso, pero está entrando en la mesa, en el camino de la negociación. Hay que apoyar eso, hay que aupar al ELN para que vaya a esa negociación. Es una oportunidad enorme y tiene unas ventajas, es un papayazo para el ELN. El gobierno no le puede exigir menos al ELN y a las FARC, porque si negoció con la guerrilla más grande, exigiéndole una agenda que el ELN dice que sin condiciones, pero las FARC puso en la agenda que suscribió que el objetivo final de la negociación es la dejación de armas. No le puede exigir menos el gobierno, tampoco como le exigía que lo liberara al canadiense y que abandone el secuestro. Eso fue lo que le exigió a las FARC. Pero fíjese, no le puede exigir menos, pero tampoco le puede dar menos. Y ese es el papayazo. Es claro que no se puede pensar en un cierre del conflicto en Colombia sin incluir al ELN. Y lo cierto es que las 2 partes ya han expresado su intención de dialogar. Estoy completamente de acuerdo que el gobierno empiece las negociaciones y el diálogo para un proceso de paz con el ELN. Ojalá se pudieran hacer en mesas paralelas a La Habana o en la misma Habana. Yo creo que hay que celebrar todo lo que vaya encaminado a la paz en una sociedad que debe considerarse democrática. Debe ponerlo también
en un referente práctico, y esto significa juntar todos los fragmentos de paz que podamos. Aquí no está la paz total negociándose en La Habana y con las FARC, es un fragmento de paz, y con el ELN será otro fragmento, pero así vamos a completar rompecabezas para que la paz con justicia social llegue a Colombia. Que no podemos hablar de paz si no hay una sociedad justa. Yo creo que el proceso que se viene desarrollando en La Habana es un inicio, no un final. Iniciar el proceso de diálogo con la FARC debe conllevar a dialogar también con el ELN y a propiciar condiciones para que post-conflicto sean una realidad de justicia social. El proceso de paz como tal, entre el gobierno y la insurgencia, es un ejercicio que genera la expectativa del pueblo colombiano. La verdad es que la mayor parte de nosotros anhelamos vivir en armonía, vivir en paz, y en tanto que se pueda lograr incorporar al ELN en este proceso, me parece desde el punto de vista personal muy importante, porque permite avanzar en la búsqueda de por lo menos superar la confrontación armada del Estado contra los grupos insurgentes. Es una visión optimista de que el proceso de paz o las conversaciones en La Habana han venido avanzando y que se han venido abriendo a todos los sectores en conflicto. El caso del ELN, que ha sido una guerrilla tan tradicional como las FARC, y dar ya la oportunidad, no solamente a través de una serie de muestras de paz como ellos lo han brindado a través de la liberación de esta persona canadiense, creo que ya es un paso importante. El gobierno, de la misma manera, a través del señor presidente de la República, lo ha expresado, que en la medida en que los grupos den demostraciones de buena voluntad, el proceso seguirá avanzando mucho más expedito. Me parece que nos debe de llenar también de mucho optimismo a los colombianos. Creo que en igualdad de condiciones el ELN ha tenido unas propuestas que, si en parte han diferenciado de las FARC, digamos en el caso de los recursos naturales, etcétera, harán parte también de la mesa de negociación, y yo creo que todos aquellos temas, no solamente de medio ambiente, del sector agropecuario, de la participación en política, de la lucha contra el narcotráfico, de la dejación de armas, en fin, de todo el tema como se abre hoy el paso del Pacto Nacional Agropecuario. Creo que en la medida en que haya mucho más actores y que los actores violentos entiendan que es mucho mejor participar en democracia y, como dice el presidente Santos, cambiar los fusiles por los votos y tener ese espacio democrático, como ya lo habíamos demostrado anteriormente con la desmovilización que se hizo en el gobierno del presidente Barco y del presidente Gaviria, me parece que es muy bienvenida. La verdad es que el presidente Santos siempre ha tenido la voluntad de llegar al proceso de paz, y todo lo que sean los mecanismos que se logren en este proceso, bienvenido sea, y todo lo que son cualquier tipo de, en este caso, el caso del ELN, como tú estás diciendo, bienvenido, que puedan tener este tipo de conversaciones y llegar desde ya a la paz, no solamente con la FARC, sino el ELN, y ojalá tengamos un país en paz, es lo que soñamos todos los colombianos. Tenemos que desactivar todas las manifestaciones de violencia y particularmente de violencia armada. Un país que tiene la capacidad de sentarse a dialogar con la guerrilla más vieja del continente y tal vez la más vieja del mundo, tiene que hacer todos los esfuerzos para que esos acuerdos trasciendan ese movimiento y se amplíen a otros sectores de la sociedad. Si el ELN quiere hacer un proceso de paz, bienvenido al proceso de paz. Tengo claro que firmar la paz con la FARC y firmar la paz con el ELN no es acabar la guerra, pero sí es un avance significativo en una sociedad que tiene que aprender a resolver sus conflictos, porque mantendremos conflictos, pero a resolver sus conflictos sin matarse entre los ciudadanos de su propio país. Yo quiero y creo posible que en Colombia tengamos una generación que le legue a la otra, no una historia de guerra, sino un acuerdo de paz. Pues desde que sea verdad, bienvenido, pero yo como no creo en el proceso de paz, yo quiero la paz, como todos los colombianos, pero no creo en este proceso de paz que está manejando el gobierno nacional, y mucho menos en las personas que están hoy desde La Habana pregonando la paz, pero siguen secuestrando, siguen matando, siguen cometiendo atrocidades, especialmente contra nuestros militares. Entonces, ¿cuál paz? Yo creo que es muy importante que el gobierno nacional y el ELN se pongan de acuerdo para iniciar un proceso de paz que debe ser independiente del de la FARC,
que debe ser con una agenda distinta, en un lugar distinto, con negociadores diferentes por parte del gobierno, pero que en algún momento tendrán que coincidir para buscarle una salida definitiva al conflicto armado en Colombia con los dos grupos subversivos que todavía están generando violencia, están generando víctimas, están generando daño a la población colombiana. Sin duda alguna sería una muy buena señal que se den inicio a esos diálogos. Esperamos que en esta oportunidad finalmente tomen la decisión política y entiendan que ya el momento de las armas, que ya el momento de la utilización de la violencia para hacer valer sus ideas pasó y que vale la pena intentarlo hacer en el ejercicio de la política. Es esencial negociar también con el ELN, no solo con las FARC, si queremos ponerle fin al conflicto armado de origen político en el país. Hace 25 años éramos 6 grupos guerrilleros, hoy quedan 2. Y pues hay que terminar esta etapa de la vida colombiana llegando a 0 grupos armados por razones políticas. No quiere decir que vaya a desaparecer el problema de la violencia en Colombia de un día para otro, porque hay bandas criminales, hay grupos de mafiosos, hay narcotráfico, hay extorsión, que no se va a resolver de un día para otro, pero desaparece la violencia de origen político que usa armas. Tampoco quiere decir que se van a resolver los problemas de las tensiones internas, de los conflictos internos, pero van a buscar resolverse por métodos que proscriban la violencia. De manera que esa finalización del conflicto armado de origen político hay que llevarla hasta el final, y eso significa negociar también una solución con el ELN, con las FARC y con el ELN. A 1000 el agua, a 1000. A 1000 pesos, a 1000. 12 días, 3 minutos.